y darles los muy buenos días a todos los que se han conectado a esta charla programada esta mañana. Muchísimas gracias a todos los que dieron respuesta a la participación. Yo voy a seguir aceptando acá a las personas que se van incorporando. Aquí está la presentación que ya está don Raúl Rivera, que es uno de los expositores sobre ciberseguridad, soluciones de hoy para proteger el mañana. También, además de don Raúl, tenemos a Carolina Taborda, que es del clúster de ciberseguridad, que también ella va a tener un espacio de exposición para que les pueda explicar y les cuente un poco sobre el proceso que ha seguido el clúster de ciberseguridad. Agradecerle nuevamente tanto a don Raúl y a Carolina por la gestión de estar esta mañana con nosotros y de parte de la Cámara de Industrias también a ustedes por conectarse en esta charla virtual. Don Raúl es de Mastercard, es experto en ciberseguridad, así que, como siempre les digo, aprovechen esta charla y cualquier consulta que puedan tener, la pueden ir haciendo en el chat. Yo voy a estar revisando los comentarios y las consultas y una vez que don Raúl finalice su exposición, vamos a hacerle esas consultas que ustedes tienen. Insisto, él es el experto, así que puedan aprovechar para hacerle las consultas que consideren ustedes. Don Raúl, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí, podemos iniciar ya formalmente con la charla. No, muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá, un placer saludar también a Carolina, gran compañera de trabajo también, por estar por acá el día de hoy, ¿no? Muy bien, vamos a conversar un poco sobre un tema que a todos hoy día, pues a veces nos preocupa, pero yo siempre digo que esto no debería de preocuparnos, sino más bien de ocuparnos en una labor que es muy importante, ¿no? Para todas las organizaciones para las que nosotros laboramos, ¿no? Que es entender este riesgo, el riesgo de la ciberseguridad, y cómo podemos hacer para que el riesgo de la ciberseguridad de alguna forma lo podamos administrar, ¿no? Que es lo más importante que queremos con todo esto, ¿no? Eh, yo voy a empezar con algo que me parece que es muy prudente iniciar. Cuando hablamos de ciberseguridad, generalmente estamos hablando y pensamos inmediatamente de temas que meramente tienen que ver con tecnología. Y pues no del todo deja de ser cierto eso, ¿verdad? Lo que pasa es que esto también tiene otros importantes elementos que tenemos que tomar en consideración y que vamos a ver y repasar el día de hoy de cómo podemos abordarlos y también tratar de ver esto de forma más integral, ¿no? Para entender cómo también podemos trabajarlo, ¿no? Muy bien. Eh, Estos son algunos de los aspectos que vamos a cubrir un poco como entender la ciberseguridad, qué es la ciberseguridad y sobre todo cuál es el papel que juega la ciberseguridad en nuestras organizaciones y en nuestras industrias, ¿no? Definitivamente la ciberseguridad es un tema prioritario y se ha convertido también en una pieza clave para todo lo que le hemos llamado la revolución 4.0, ¿no? La revolución digital como tal, ¿no? Lo segundo que vamos a hablar es un poco sobre los riesgos que tienen estas interacciones digitales, ¿no? Y con esto vamos a entender también ese contexto del riesgo, cuál es el tema que podemos nosotros abordar y cómo lo podemos abordar en cuanto a la ciberseguridad se refiere. Y yo creería que un aspecto que es muy importante que no debemos dejar de lado nunca es la estrategia, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a ese elefante llamado ciberseguridad y a veces no sabemos cómo entrarle, ¿no? No sabemos por dónde. Lo más importante es entender cuál podría ser una forma en que estratégicamente podemos abordar esta situación, ¿no? Y pues después vamos a hablar un poquito de algunas reflexiones finales, ¿no? Muy bien. Esta frase que ustedes ven acá me parece súper importante tomarla en cuenta para iniciar nuestra conversación, ¿no? Este expresidente de la de Nueva York decía que una de las situaciones que más ha preocupado a las industrias y a las organizaciones hoy día es el tema de la ciberseguridad. Y las juntas directivas ya se están dando cuenta de ello, ¿no? Las juntas directivas ya no solamente están viendo el tema de ciberseguridad como una situación tecnológica que los puede afectar, sino que están viendo el tema de ciberseguridad como algo estratégico que puede, ya sea o reforzar esos objetivos que el negocio ha definido, o bien también, en caso de que no se trabajen adecuadamente, impactarlos y afectarlos, ¿no? Entonces, veamos algunos números para entender un poco el panorama, a qué nos estamos enfrentando. Y es que cuando hablamos de ciberseguridad,
¿verdad? A veces no comprendemos cuánto esto realmente le puede afectar y costar a una organización, ¿sí? Y yo les digo que vean, más o menos el costo total del cibercrimen en ataques a nivel mundial anda costando alrededor de unos 5.2 trillones de dólares, globalmente hablando, ¿no? Entonces digamos, es un tipo de afectación sumamente importante en cuanto a la economía mundial, ¿no? Si nosotros dijésemos, bueno, la economía mundial podríamos ahorrarnos todo ese dinero, digamos, que hoy día nos está costando el cibercrimen, pues sería genial, ¿no? Podríamos tener mejores resultados financieros. Lo segundo que es importante es que a las organizaciones, individualmente hablando, les cuesta en promedio de 4 a casi 5 millones de dólares cada vez que les ocurre un evento de estos. Y no solamente porque estamos afectando de alguna forma los servicios de la organización, sino que también podemos afectar otras cosas de las que vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? También los registros de datos, cuando se pierden, cuando se pierde información y que está basada en registros de datos, ¿no? Esa información muchas veces le cuesta a la organización en promedio alrededor de unos $160 cada registro perdido, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, una base de datos con muchos registros de información y eso le está costando a las organizaciones aproximadamente este monto cada uno de esos registros, ¿no? Ransomware es uno de los ataques más comunes que hoy tenemos en la industria, en todas las industrias, diría yo. Y ransomware se trata de un tipo de ataque donde ingresan a la organización por diferentes vías. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Y una vez que ya están dentro de la organización, buscan la información importante, relevante con la que la organización opera. ¿Sí? Muchas veces cuando hablamos de una organización que lo que trabaja es información, pues es no tener disponible esa información que la organización necesita para operar. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de una fábrica, ¿no? Estamos hablando de una parada total, digamos, muchas veces de los servicios. Cuando estamos hablando de una nación, ¿verdad? Estamos hablando de muchas veces de no tener disponibilidad una serie de servicios esenciales como, por ejemplo, luz, agua, teléfono, de la economía, digamos, todo lo que es transferencia de fondos, etcétera, etcétera. Y cuando estamos hablando muchas veces de las personas, es definitivamente afectación inclusive a la vida humana, ¿no? Eh, pues otra cosa que es muy importante es que en muchos de los casos las brechas de datos se dan porque de alguna u otra forma las brechas vienen mediante algún tercero que trabaja con nosotros, ¿no? Nosotros no estamos solos en este mundo. Cada una de nuestras instituciones tiene, de alguna forma, partners, tiene proveedores de servicio, tiene alguna institución relacionada con la que tenemos conectividad o tenemos alguna relación a nivel operativo para poder entregar los productos y servicios que entregamos, ¿no? Y esas relaciones muchas veces se convierten en relaciones que son el punto de entrada a un ciberataque exitoso, ¿no? Y algo que a veces pues nos debería de importar muchísimo es que mucho de esto está relacionado también con factores humanos como tal, ¿no? Bien, un poco también para terminar de ejemplificar el panorama, yo les diría, el ransomware ha crecido muchísimo, el robo de credenciales también ha crecido mucho. Y lo más triste de todo esto es que identificar muchas veces estos ataques se vuelven complejos, porque algunos de ellos se manifiestan fácilmente. Algunos de ellos, por ejemplo, cuando lo que me están atacando es los servicios, los productos, la producción, ¿no? Eso se ve inmediato, porque se ve reflejado inmediatamente en una parada o se ve reflejado inmediatamente en la indisponibilidad de los servicios. Pero muchas veces esos ataques permanecen de manera indetectable durante un periodo de tiempo muy largo, y para cuando ya lo detectamos, digamos, ya es tarde, ¿no? Ya posiblemente ahí es cuando la manifestación del efecto no final del impacto que genera la organización es cuando lo vemos ya en todo su esplendor, ¿no? Pero un poco para entender esto es cuál es el reto, ¿no? ¿Dónde estamos viendo aquí como Mastercard un tema súper, súper relevante en cuanto a la industria de cómo se gestiona la ciberseguridad? Es que en la industria hay demasiados juguetes relacionados con ciberseguridad, ¿sí? O sea,
Todas las organizaciones tenemos y compramos tecnología para poder de alguna forma combatir los temas relacionados con el cibercrimen. Pero cada una de esas tecnologías se dedica a algo muy específico, los temas de redes, los temas de bases de datos, los temas de aplicaciones, temas de personas, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones esas tecnologías no convergen. Entonces, las instituciones están sobrellenas, digamos, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? De tecnología para administrar la ciberseguridad. Ujú. Lo otro que es importante hablar es que hay escasez del factor humano, ¿no? Cuando estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando, si bien es cierto, de cosas especializadas, ¿no? Estamos hablando de que los profesionales que existen en el mundo relacionados con ciberseguridad, las organizaciones se los pelean, las organizaciones andan detrás de ellos porque se han dado cuenta de la importancia que tiene este tipo de profesional para poder garantizar la resiliencia y continuidad de su negocio. Entonces, es muy escaso y por eso es que trabajamos arduamente muchas veces con instituciones académicas y todo esto para preparar más fuerza de trabajo, ¿no? Y hacer que esa fuerza de trabajo esté preparada también para poder afrontar todas estas nuevas amenazas y necesidades. ¿Sí? Lo otro que es importante es que muchas veces existe un desconecte, ¿verdad? Ese es otro reto importante entre las áreas de tecnologías de información que son las que comúnmente le dan esta responsabilidad de ciberseguridad, y la organización no se está viendo responsable o corresponsable en temas de ciberseguridad. Y es así como muchas veces, por más que tengamos tecnología para poder proteger a las organizaciones, los cibercriminales logran perpetrar sus crímenes, ¿no? Porque alguien, que no necesariamente son personas de tecnología, ¿verdad? Le facilita el camino para poder generar un ataque exitoso. Entonces eso es muy importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Y yo diría que dos aspectos finales es que definitivamente seguimos, como decía, dependiendo mucho de terceros y cada vez utilizamos más canales digitales, ¿sí? El Internet nos encanta, el Internet nos facilita mucho la vida a todos y a las empresas les gusta utilizar servicios basados en el Internet porque definitivamente permite esa conectividad, digamos, a distancia con todos nuestros clientes, ¿no? Pero definitivamente caminar y navegar por ese mundo llamado Internet, pues tiene riesgos importantes que hay que comprender. Entonces, lo primero que debemos de entender es qué protegemos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de la ciberseguridad, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué debo proteger? La segunda pregunta es, ¿y por qué debo proteger eso? Y la tercera que yo debería hacerme es, ¿para qué lo tengo que proteger? ¿Sí? Teniendo claro esas respuestas, yo creo que podemos enfocar muchísimo mejor los trabajos. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a hacer como organización es que muchas veces decimos ciberseguridad, TI, y le dejamos a TI una responsabilidad y la organización no entiende y no comprende cuál es el beneficio o el perjuicio que tiene el tomar una decisión de esa naturaleza. Y créanme que no es la mejor decisión y es lo que vamos a abordar a continuación, ¿no? Entonces, ¿qué debo de proteger? ¿Verdad? Datos e información. Eso es lo que tenemos que garantizar proteger. Aquí no protegemos tecnología. Al final la tecnología lo que se va a hacer es configurar, administrar, monitorear y todo lo demás para garantizar que los datos y la información siempre es segura, está segura. Cuando estamos hablando de datos, por ejemplo, de servicios, pues son los datos, digamos, que yo necesito para poder proveer los productos y servicios que la organización tiene. Y cuando estamos hablando de una empresa que lo que hace es fabricar cosas, ¿no? Por ejemplo, una fábrica, ¿no? De productos, estamos hablando de garantizar que toda la información necesaria para poder generar esa producción, ¿no? De productos se mantiene siempre protegida y activa, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una organización de tipo carácter industrial es una parada total de todo lo que es la producción, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una organización de servicios es no tener, digamos, disponibles los servicios para sus clientes. Y lo peor que le puede pasar a una nación, ¿verdad? En cuanto a temas de ciberseguridad es no poder proveer esos servicios esenciales que los ciudadanos requieren, ¿no? Lo segundo, cuando hablamos del por qué debo de protegerlo, es muy importante que todos tengamos claro que muchas veces pensamos, bueno, lo tenemos que proteger porque hay leyes y regulaciones que cumplir, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿sí? Lo primero que debemos de poner en el mapa de ruta de la estrategia de ciberseguridad de cualquier organización es, esto lo debo de proteger
porque con esto voy a incumplir una ley, voy a incumplir una regulación, de alguna manera, alguna normativa podría verse afectada, ¿no? Pero además de eso, algo que es muy importante es que comprendamos desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista operativo y además de todos los colaboradores de una organización, tenemos que comprender que de alguna forma esto lo hacemos porque lo que queremos es evitar que la organización pierda dinero, se le vea afectada a su imagen, que de alguna manera incumpla esas leyes y regulaciones, que afecte muchas veces la vida o la salud de las personas, porque simple y sencillamente, digamos, se vea expuesta información de terceras personas que no es ni siquiera información propia de la empresa, ¿no? Muy bien, entonces, estratégicamente hablando, algo que es sumamente importante, ¿verdad? Es ver el tema de ciberseguridad con una visión diferente. Primero que todo, eso no se trata de un tema tecnológico, no se trata de darle una responsabilidad a un área de TI, ¿sí? Si bien es cierto, ellos tienen gente muy capacitada, gente muy importante para asegurar que las cosas suceden, ¿no? Esto lo tenemos que ver desde la alta administración, desde las juntas directivas, como qué es lo que yo hago, a qué se dedica mi negocio, cuál es la información que mi negocio de alguna manera administra y protege, ¿no? Y cómo vamos a garantizar que esa información, sea donde sea que esté, a nivel digamos, de equipos digitales, procesos, personas, ¿no? Está protegida para garantizar que esa información, de alguna forma, va a seguir operando, va a seguir trabajando, va a seguir estando disponible para garantizar esos productos, esos servicios, o esos servicios esenciales, digamos, que tiene que proveer una nación. Entonces, desde el punto de vista estratégico, cambiemos la visión, ¿no? No veamos esto como un tema tecnológico. Segundo, gestionemos los riesgos. Es muy importante entender en mi gestión cuáles son los riesgos que pueden afectar esa información. Y aquí ya yo me salgo completamente de hablar solamente de temas tecnológicos, ¿sí? Porque hay muchos riesgos que están relacionados directamente con la tecnología que procesa, que almacena o que distribuye la información que cada una de nuestras organizaciones tiene, ¿no? Y como hoy estamos altamente digitalizados, muchos de estos riesgos, de alguna forma, se materializan muchísimo en la parte tecnológica, ¿no? Pero hay algo que a veces se nos olvida y es que las personas somos las que utilizamos esa tecnología. De nada vale que tengamos, por ejemplo, la última tecnología de antivirus en una organización. Por ejemplo, si cuando le llega un correo con phishing o con malware a un usuario o a un colaborador de la organización, ese colaborador no tiene conciencia, no tiene capacitación para reconocer que ese es un correo malicioso, que ese es un correo que de alguna manera puede poner en peligro a la organización, abre su contenido, ejecuta su contenido y le permite a un ciberdelincuente ejecutar un software o un ataque, digamos, informático, ¿no? Y eso no lo vamos a parar con ningún producto informático, ¿no? Eso tenemos que tener claro que ahí necesitamos tener como colaboradores todos en la organización una conciencia, ¿no? Lo que llamamos una conciencia situacional en que todos formamos parte no solamente de la solución, sino que también podemos formar parte muchas veces del problema, e incrementar que el problema realmente afecte o se haga más grande en la organización. Por eso estos riesgos los deberíamos de analizar todos, desde que diseñamos un producto, desde que diseñamos un servicio, esos riesgos tienen que estar identificados. Bueno, ¿cuáles son los riesgos a los cuales mi organización se va a enfrentar con el solo hecho de tener un producto o un servicio de cara al Internet, utilizando tecnología para poder hacer que ese producto o ese servicio se pueda entregar? Eh, Hay algo que parece muy curioso cuando estamos hablando de ciberseguridad y es que muchas veces pensamos que la ciberseguridad se queda solamente allí, ¿no? En los temas tecnológicos. Yo voy a poner un ejemplo donde la ciberseguridad trasciende las fronteras de tecnología. Imagínense ustedes que tenemos, no sé, una fábrica, ¿no? Una fábrica de alimentos, ¿no? Y en esa fábrica de alimentos, los sistemas de información, digamos, que controlan todo esa producción de una fábrica, están controlados por tecnología, ¿no? Esos sistemas de información lo que utilizan son tecnologías para poder operar, ¿no?
Y esas tecnologías están de alguna manera interconectadas con ese mundo de la producción, con todo ese hardware que requiere para poder operar esa producción, ¿no? Un ciberdelincuente podría tomar un control total de una institución como esta naturaleza que les estoy comentando y podría generar una parada total de producción. ¿Cuánto le cuesta a una organización eso, no? Imaginémonos ahora una nación, ¿no? Una nación en donde de alguna manera distribuye, por ejemplo, agua potable o electricidad a su población, ¿no? Hablemos del agua, ¿no? Que vamos a distribuir agua y todo lo que es el control de la distribución de agua, la potabilidad del agua, todos los sistemas, digamos, que de alguna manera controlan muchos de los aspectos de salubridad del agua, están directamente conectados a los sistemas de información. Bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana un ciberdelincuente logra tener acceso a esos sistemas y los afecta de alguna forma, ¿no? Podría inclusive afectar, ¿verdad? O llegar a afectar la vida humana, ¿verdad? De las personas que consuman ese líquido, ¿no? Y cuando hablamos ya más que todo de otros tipos de organizaciones, pongámonos en el contexto de que esto fácilmente podría convertirse, ¿verdad? En aquello que pueda no solamente hacer que la organización pierda información, pierda dinero, incumpla una ley y una regulación, sino que también esto puede afectar grandemente la imagen, ¿no? Puede afectar la imagen a tal forma que muchos podrían evidentemente, digamos, desconfiar de alguna forma de todo aquello que esa organización les puede proveer a nivel de productos y servicios. Entonces, por eso el riesgo es una de las cosas que consideramos muy importante que de alguna u otra forma todos nosotros trabajemos, ¿no? Y lo último es esto, ¿a dónde invertimos? ¿Sí? Cuando hablamos de ciberseguridad, muchas veces, ¿cuál es la forma en que nosotros nos movemos? Nos movemos por lo que, digamos, por ejemplo, viene y un proveedor me, me trata de vender y yo le compro ese producto al proveedor, o me muevo entendiendo mis riesgos y sabiendo que lo que tengo que hacer es buscar tecnologías que de alguna manera cierre alguna de las brechas que he identificado y que con base en eso salgo al mercado a buscar a esos proveedores que de alguna forma me pueden ayudar a cerrar esa brecha en específico. Entonces, si lo vemos, hay un hilo conductor entre los tres elementos que hemos conversado como para que esto tenga un sentido, ¿no? Muy bien. Hablemos un poquito de los impactos. Cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que entender cuáles son los impactos. Los impactos no solamente están directamente relacionados con la tecnología, o sea, no está la tecnología disponible, como muchos escuchamos muchas veces cuando llegamos a una organización, ¿no? El sistema no está disponible, el sistema está caído, ¿no? Eso podría ser el mejor de los problemas, ¿no? Que un sistema esté caído y por un tema de un ciberataque y lo que nos cuesta en esfuerzo recuperar ese sistema, ¿verdad? Algunas veces podría ser información, la información no está disponible, ¿verdad? Ocurrió un ciberataque que lo que hizo fue ya sea cifrar la información, borrar la información o alterar la información de forma tal que la información la estamos tratando de reconstruir para que esté disponible para los sistemas. Bueno, eso yo creo que sería el menor de los problemas que nos podría pasar. ¿Y por qué me refiero que al menor de los problemas? Porque generalmente las organizaciones tienen mecanismos, ¿no? Para recuperar servicios desde el punto de vista tecnológico y tienen mecanismos para poder de alguna manera respaldar y recuperar información en la mayor parte de los casos, ¿no? Pues hay casos en los que hay organizaciones que no están a ese nivel de preparación, pero definitivamente la gran mayoría sigue mejores prácticas para poder, digamos, tener este tipo de cosas resueltas. Pero ¿cuál es el problema más grande? ¿Sí? El problema más grande se da cuando usted, por el hecho de tener un ciberataque exitoso, usted impactó algún tipo, digamos, por ejemplo, de persona, empresa o situación en donde hay alguna ley, hay alguna regulación, hay alguna normativa que está directamente relacionada con eso. Hablamos de temas de salud, hablamos de temas financieros, hablamos de temas inclusive de leyes que sirven para proteger la privacidad y seguridad de los datos de terceras personas, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de que la cosa no se acaba simple y sencillamente con defender mi tecnología y proteger mi tecnología, ¿verdad? Nos puede afectar más allá de eso. Lo otro es que es muy importante, es que es muy difícil muchas veces
lograr recuperar la confianza, ¿no? La confianza es una de las cosas que más cuesta recuperar una vez que ya ocurre un evento. Por ejemplo, imagínense ustedes que ustedes manejan información de terceras personas y vamos a hablar de información sensible. Por ejemplo, información que está protegida por ley, ya sea, no sé, la ley de protección de datos, la 8968, ¿no? Que protege cualquier información de carácter restringido, como por ejemplo información que les permita llegar y contactar a una persona, información sensible como por ejemplo el estado de salud o información médica de una persona, ¿no? Imaginémonos eso, ¿no? Si esa información saliera a la luz, si esa información se fugara de sus organizaciones, ¿no? Suponiendo que ustedes se dedican a eso, ¿no? A administrar ese tipo de información. Una vez que la información ya está ahí fuera, recuperar esa información es difícil. Una vez que la información ya está en el Internet, es muy difícil decir que ustedes van a salir allí, al Internet, a recolectar todo eso que ya se fue, ¿verdad? Que ya salió de la empresa y que ustedes lo van a tratar, digamos, de recuperar. Eso es prácticamente una labor imposible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que pensemos de forma preventiva y no reactiva, porque una vez que ya ocurrió, ya no hay mucho que hacer, ¿no? Y eso afecta la reputación. Eso afecta la reputación de cualquiera de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Lo otro que puede afectar mucho a la organización es la divulgación de secretos comerciales, ¿verdad? ¿Por qué? O de propiedad intelectual, porque eso afecta directamente nuestra competitividad en el mercado. Y muchas veces no le prestamos atención a eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mi estrategia la conoce mi competidor? ¿Qué pasaría si el nuevo producto que estoy por sacar al mercado, algún competidor, por ejemplo, se da cuenta de este producto antes de? Y a veces creemos que esto es como ciencia ficción y no pasa, ¿no? Pero pasa más frecuente de lo que ustedes creen. Muchas veces un competidor de repente saca un producto muy similar a alguno que ustedes estaban tratando ya o estando listos para sacar el mercado y ustedes se preguntarán, ¿será casualidad o qué será, no? Y es que hoy día el espionaje, digamos, empresarial e industrial, es muy, digamos, es muy frecuente con lo que se da. Bueno, hablamos de la vida humana, pero yo me quiero concentrar también en un tema de pérdidas financieras, ¿sí? Como vimos al puro inicio, la ciberseguridad puede hacer que muchas veces muchos de nosotros perdamos dinero con lo que la organización también puede afectar sus estados de resultados. Y una vez que una organización afecta su estado de resultado, pues definitivamente ahí vienen otras cosas colaterales, ¿no? Vienen despidos, vienen de recortes de presupuesto y vienen una serie de situaciones que podrían afectar grandemente y financieramente a esa organización. Entonces, por eso es muy, muy importante tomarlo en cuenta. Y lo último que yo les diría es el tema de los servicios esenciales, cuando estamos hablando de que muchas de nuestras organizaciones o a veces naciones, ¿no? Tienen servicios esenciales. Hay organizaciones que el tipo de servicio que proveen se convierte en un servicio que es sumamente importante para la nación. Por ejemplo, servicios financieros, ¿no? Los servicios financieros, si colapsara el sistema financiero nacional, ¿verdad? De alguna u otra forma, podría afectar grandemente a la nación, ¿no? O los servicios, por ejemplo, de transporte o los servicios de alimentación, ¿no? O productos de alimentación, ¿no? Podrían afectar a la nación porque definitivamente no se trata solamente de producir eso, sino de hacer que ese producto llegue al consumidor final y que ese producto pueda estar disponible para que las personas puedan operar. Y todo esto está controlado con sistemas de información. Bien, ya para ir finalizando, yo les quiero contar que muchas veces tampoco tenemos claro quién nos puede atacar o quiénes son esos grupos diferentes, digamos, que podrían estar interesados en atacarnos. Generalmente en nuestra mente pensamos hackers, ¿verdad? Y cuando hablamos de hackers a veces no diferenciamos, ¿verdad? Porque en el mundo de la ciberseguridad, hacker se le llama a una persona que conoce cómo opera la tecnología. Y hay hackers buenos y hackers malos, ¿sí? Así como hoy día podrían haber profesionales que se dedican a una X profesión y puede ser que lo hagan de manera, digamos, responsable, otros podrían hacerlo de manera irresponsable, pues en la vida de los hackers es similar, ¿no? Hay hackers buenos y hackers malos. Los hackers malos, digamos que generalmente están relacionados con temas de robo de dinero, fraude, y algunas situaciones en donde, por ejemplo, tratan de interrumpir servicios
A eso les conocemos con los nombres ya sea de ciberdelincuentes o hackers maliciosos, y también los conocemos en algunos casos como hacktivistas, ¿no? Los hacktivistas son esos grupos criminales que su interés no es robar dinero, su interés es afectar a un grupo de personas o una nación para tratar de hacer valer una forma de pensar, ¿no? Una manera de pensamiento, ¿no? También muchas veces están los aprendices, chicos, chicas que están aprendiendo sobre ciberseguridad y necesitan practicar, ¿no? sus habilidades de ciberseguridad, y muchas veces intentan practicar sus habilidades con las organizaciones para tratar de probarse a sí mismos si ya son o no son capaces con todo lo que han aprendido de poder llegar a hackear una empresa, ¿no? Eh, pero también, aunque ustedes no lo crean, una gran cantidad, digamos, por ejemplo, de ataques exitosos en la historia han sido, de alguna manera, elaborados por, ya sea terceros que están directamente relacionados con nuestra organización, y nuestra organización no tiene la capacidad de detectar esos ataques, o también colaboradores que, si bien es cierto, como hemos dicho anteriormente, hay personas buenas, personas no tan buenas, ¿no? Que muchas veces pueden ser reclutados por equipos o grupos criminales que podrían facilitar el que, digamos, estos grupos criminales de alguna manera obtengan ya sea datos o tengan acceso a los sistemas de una organización para poder generar un ataque informático a gran escala. Y yo diría que tal vez nuestro país no está tanto inmerso dentro de esta naturaleza de ataques que vamos a hablar a continuación, pero muchas veces los ataques de tipo militar, los ataques de tipo de terrorismo, los ataques de tipo, digamos, por ejemplo, de espionaje entre naciones, son ataques que se están viendo muchísimo a nivel internacional. Y Mastercard, digamos, hay algo que le dice a todos nuestros clientes es: tengamos sumo cuidado con este tipo de ataques, ¿no? Porque son los ataques que realmente hoy día están generando grandes efectos, digamos, a nivel de las naciones como tal. Importante, entonces, con toda esta visión que les he compartido, es alinear una estrategia. Hay que dejar de ver este tema como un tema tecnológico, hay que verlo de forma holística. Si su organización tiene un objetivo, trate de alinear los temas de ciberseguridad a esos objetivos. ¿Por qué? Porque para poder cumplir esos objetivos, usted necesita de la tecnología. Y si usted necesita de la tecnología para poder cumplir esos objetivos, ciberseguridad es un tema que te tiene que importar, ¿no? Desde el inicio, desde el diseño de ese producto o ese servicio que la organización está tratando de alguna manera de comercializar. Entonces, preocúpese en el antes, en el durante y en el después. En el antes, yo diría todo lo que hemos hablado: gestión del riesgo, gestión de la continuidad del negocio, gestión de la seguridad de la información. Preocúpese por entender esos conceptos, preocúpese por ponerle gente a cargo a que trabaje esos temas, preocúpese por medirlo en el tiempo y por garantizar que todo esto de alguna forma está siendo bien estructurado y bien administrado. Y después preocúpese porque existan claras responsabilidades y roles para esto, ¿no? En resumen, yo diría, preocúpese por todo eso. En el durante, nadie está exento de un ciberataque. Nadie. A nivel profesional, personal, perdón, a nivel institucional, ¿verdad? Organizacional, todos estamos expuestos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber qué hacer cuando detectamos y nos damos cuenta que estamos siendo atacados. No puede ser que nos llegue ese día y apenas ese día empecemos a tratar de tomar decisiones de qué debemos de hacer. Estas decisiones tienen que estar ya escritas, estas decisiones tienen que estar ensayadas, estas decisiones tienen que estar ya en una guía paso a paso que nos permita saber cómo hace, por ejemplo, un piloto cuando se monta un avión y va a pilotear un avión, ¿no? En cualquiera de sus viajes, empieza a hacer un checklist de todo lo que, digamos, tiene que hacer y todo lo que ya está listo y no está listo. Y nos permite de alguna forma tener un control absoluto de si lo que estamos atendiendo en ese momento como incidente, ¿verdad? Lo estamos atendiendo bien, lo estamos atendiendo mal, porque ya todo lo teníamos de alguna manera planificado. La ciberseguridad, aunque ustedes no lo crean, se comporta de una forma muy estructurada. Todos los tipos de ataques comunes que hoy se conocen en el mercado
ya están tipificados, están bien estudiados y se conoce cómo es la forma en que operan y también se conoce cómo es la forma en que se pueden administrar, ¿sí? Y es lo que conocemos en el mercado como TTPs, ¿no? Técnicas, tácticas y procedimientos que siguen los ciberdelincuentes para poder, digamos, ejecutar este tipo de ataques. Y lo último es, ¿qué podemos hacer en el después? ¿Sí? Una vez que ya fuimos atacados, lo mejor que podemos hacer es aprender de ese ataque. Hay mucho ataque que va a ser exitoso. Hay mucho ataque que nos va a dar una lección importante en cuanto a si nuestros controles eran o no eran efectivos, si nuestros controles eran o no eran suficientes para poder contrarrestar todos estos efectos. Así que pues lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? En esos casos es aprender de todo esto que nos ha ocurrido. Muy bien. Trabaja en la cultura, ¿sí? El tema de ciberseguridad no es un tema de TI, es un tema de organización y tenemos que abordarlo con ese enfoque. Trabajen en cultura, ¿no? Eduquen a la gente, eduquen a todo nivel de la organización para comprender cuál es la responsabilidad que cada uno tiene en relación con los temas de ciberseguridad. Segundo, preocupémonos por gestionar los procesos que gestionan el riesgo de la ciberseguridad. Comprendamos que estos procesos de alguna u otra manera deben de estar establecidos, deben de estar documentados y alguien los tiene que estar ejecutando y midiendo en el tiempo para garantizar que tenemos una protección adecuada, ¿no? Y tercero, garanticemos la efectividad, ¿sí? Probemos nuestros controles, hagámosle de alguna manera valoración a esos controles para ver si los controles el día que deban de funcionar, ¿verdad? Van a cumplir o no van a cumplir su cometido. Yo creo, el resumen, digamos, que les puedo dejar de toda esta conversación que hemos tenido. Y pues aquí termino yo y le voy a dar el pase a mi compañera Carolina para que nos continúe conversando sobre otros temas importantes relacionados con estos temas de ciberseguridad. Gracias, don Raúl. Aquí sí, nada más. Las personas que tengan consultas, recuerden que las pueden ir haciendo en el chat. Ahí las vamos a ir revisando. Ahorita solo hay como comentarios y parte de las cosas que sí están como recalcando es el hecho de que efectivamente siempre le tiran el problema a TI y que es un tema de la organización. Entonces están recalcando mucho ese tema. Pueden seguir haciendo sus consultas, sus comentarios, aquí lo vamos a estar revisando. Mientras tanto, le damos exactamente la palabra a Carolina para que pueda continuar con la segunda parte de la charla. Gracias, Tatiana. Buenos días a todos y a todos y gracias, Raúl. Encantada de poder compartir este espacio con ustedes y también pues con Raúl, que es uno de los miembros más activos que tenemos en el clúster de ciberseguridad, que es parte de lo que les vengo a conversar el día de hoy. Voy a proceder a compartir ok, Raúl, requiero que dejes de compartir para poder compartir yo, por favor. Gracias. Muy bien. Hoy les traigo una breve presentación para compartirles justamente qué es el CyberSec Cluster o el clúster de ciberseguridad y qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos generando inclusive estos espacios de compartir y de co-crear todas las posibles oportunidades para mejorar y fortalecer la ciberseguridad. Raúl, en esta introducción, esta charla tan interesante que nos brindó, dejó claro que realmente la ciberseguridad es un tema que es cuestión de todos y que es una estrategia que debemos abordar, no importa el rol en el que estemos, técnico o no, o en el sector inclusive en el que nosotros nos vayamos a desenvolver. Para poder explicarles un poco de qué es CyberSec y qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo, quisiera iniciar con el concepto de clúster, que tal vez podría no ser tan común para todos ustedes, los que nos acompañan el día de hoy. Y básicamente, pues el clúster es un modelo económico de transformación que está orientado a habilitar de manera colaborativa, a través de relaciones de colaboración y confianza entre sus diferentes actores, el desarrollo de oportunidades a partir de la identificación de todos aquellos dolores, retos, desafíos que tenemos
para poder crear competitividad desde la gestión de innovación y el desarrollo que se requiera para un sector específico o un territorio. Actualmente en Costa Rica tenemos por decreto, por ley, el Programa Nacional de Clústeres y CyberSec forma parte de estas iniciativas. En el caso de nosotros somos un clúster que trabajamos a nivel nacional, pero no solo para Costa Rica exclusivamente, sino que también buscamos el poder conectar y desarrollar esas relaciones a nivel regional. Ese impacto colectivo que construimos desde esta organización está orientado justamente a poder mejorar todos estos desafíos y planteamientos que Raúl previamente nos presentaba en su presentación. Y para comprender un poco la dinámica que tiene CyberSec Cluster en relación al ecosistema de ciberseguridad, actualmente pues el sector de ciberseguridad en el país, en la región, pues se mueve entre los mercados nacionales, internacionales. En el caso específico de Costa Rica, pues CyberSec llega a ser un actor clave del ecosistema porque nosotros articulamos en una alianza público-privada a miembros de los diferentes sectores, ¿verdad? Tanto de la industria, el emprendimiento, del capital de inversión, la academia y el gobierno, donde de forma ágil, articulada, estableciendo de nuevo esas relaciones de colaboración y confianza, podemos establecer diferentes estrategias y trabajo efectivo para generar el impacto que estamos buscando en el desarrollo del sector de la ciberseguridad. A esta participación clave, pues se nos unen las empresas transnacionales, las empresas locales, agencias claves como lo es CINDE, Procomer, las cámaras, donde buscamos identificar esa oferta, esa demanda, promover el desarrollo de talento, la cultura de ciberseguridad y todo orientado siempre a la gestión de innovación y competitividad. Esto para poder posicionar a Costa Rica en estos temas de ciberseguridad que realmente es una gran oportunidad que tenemos. Nuestro propósito es ser referentes a nivel nacional y global en ciberseguridad y justamente posicionar a Costa Rica como la capital de ciberseguridad de América Latina. Ese es nuestro norte y esa es nuestra razón de ser. Y todos los miembros que forman parte de CyberSec Cluster comparten este nuevo propósito. ¿Cómo lo hemos establecido? Bueno, a través de 4 ejes estratégicos de desarrollo. CyberSec se enfoca en trabajar para desarrollar la industria, el talento, el mercado y el ecosistema de la ciberseguridad, de nuevo, tanto a nivel nacional como regional, comprendiendo que tenemos que trabajar desde esa cultura de ciberseguridad, como bien lo mencionaba Raúl, el poder fortalecer las capacidades de las personas, las habilidades, el conocimiento en esta materia, pero no solo eso, sino también contar con una mayor fuerza laboral que dé respuesta a las necesidades y las demandas que tenemos en el ámbito de la ciberseguridad, contar con mejores estándares de calidad, marcos normativos y regulatorios. Recordemos que estamos todavía en ese proceso de construcción y sobre todo también poder identificar esas oportunidades de negocio y de competitividad que hay. Imaginémonos una Costa Rica que pueda estar posicionada no solo por su talento en las capacidades de desarrollar estrategias de ciberseguridad como las que planteaba Raúl hace un rato, sino también en poder posicionarse como un país que tiene una visión, una cultura, una estrategia de ciberseguridad para poder crear negocios ciberseguros, para poder aprender a hacer turismo, tener salud inclusive y vivir de una manera cibersegura. Y eso es parte de lo que nosotros poco a poco con nuestros proyectos, actividades y gestiones vamos construyendo y creando. Esta gestión se lleva a cabo a partir de una serie de principios también que promovemos con nuestros miembros, como es la ética profesional, la confianza, que es clave para poder trabajar de forma colaborativa en una estrategia donde todos los miembros se desarrollan en equidad, en respeto, ¿verdad?, al ecosistema y a los miembros que forman parte del clúster, así como promover esa leal competencia empresarial y profesional.
Y sobre todo, unir fuerzas. Lo que buscamos en el clúster es identificar esos dolores colectivos y poder plantear soluciones que beneficien a todos y que les van a dar más y mejores oportunidades de crecimiento económico. Cybersec tiene una figura de asociación sin fines de lucro, ¿verdad? Que conforma, como les digo, esta alianza público-privada que recientemente fue constituida este año. Sin embargo, el proceso de conformación data del 2018, finales 2019 aproximadamente. Actualmente contamos con 33 miembros activos y honorarios, además de los fundadores que fueron los que constituyeron esta asociación. Hemos estado participando en espacios claves, desde lo que ha sido la colaboración, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y su proceso de actualización, en eventos importantes como el Congreso de Industriales de la Cámara de Industrias y otros eventos relevantes en relación a los temas de ciberseguridad, el potenciar el liderazgo de acciones claves desde la parte de sensibilización y concientización, ¿verdad? Porque si la ciberseguridad es cuestión de todos, debemos comprender que tenemos que apoyar a todas aquellas organizaciones y personas que todavía no se sienten familiarizados con estos temas. Y por eso desde la parte de ecosistema buscamos generar estrategias que atraigan a más mujeres a ciberseguridad, que podamos impactar a las pymes, por ejemplo, que es una población que requiere del apoyo del desarrollo de habilidades y competencias en ciberseguridad. Esto lo generamos a través de proyectos claves. Hemos generado programas pilotos de formación orientados a la empleabilidad, eventos de concientización, competiciones para inspirar a más jóvenes y futuros profesionales a desarrollarse en esta área de la ciberseguridad. Y pues contribuir con ese impacto que se orienta, como les mencionaba, a la cultura de ciberseguridad, a que hayan más profesionales en este ámbito, a esa diversidad que requerimos en el ecosistema de ciberseguridad y que hayan más y mejores productos y servicios en este campo. Actualmente se conforma este grupo de miembros asociados, como pueden ver, principalmente por empresas multinacionales, pero también tenemos empresas nacionales, la academia, que es un actor clave, el apoyo y el trabajo que hacemos con las cámaras, como la Cámara de Industrias, con CAMTIC, con ONGs como Parque de la Libertad, la Fundación Omar Dengo y por supuesto los actores estratégicos tanto de cooperación internacional como son las embajadas de Israel y Estados Unidos como de gobierno, ¿verdad? El trabajo que hacemos colaborativo para poder mejorar toda esta visión estratégica que incluso nos planteaba hace un rato Raúl es clave para poder construir una ciberseguridad nacional que sea de calidad y que sea de impacto y beneficioso para todos. Finalmente, pues como les mencionaba, al ser una asociación, en realidad contamos con toda la apertura para seguir sumando miembros afiliados. Se pueden afiliar tanto personas jurídicas como físicas, ¿verdad? En el caso de las personas jurídicas que están legalmente constituidas o las personas físicas que son profesionales, ¿verdad? Que se desenvuelven en esta área de ciberseguridad. Lo que buscamos es que quieran compartir este mismo propósito y quieran sumar fuerzas para poder crear más y mejores oportunidades para todos a nivel nacional. Y lo que se hace es un proceso con una serie de requisitos que tienen que cumplir, que ya les voy a mostrar, que va a ser aprobado por la Junta Directiva del Cybersec Cluster. Entre el valor que nosotros buscamos crear para nuestros miembros está, pues bueno, primero esa conexión y esa pertenencia a este grupo, a esta comunidad que está buscando construir y crear mejores oportunidades para todos. La exposición de marca en eventos, actividades, proyectos, así como la parte de divulgación, ¿verdad? Que puedan hacer desde sus experticias, sus productos y servicios. Cabe aclarar que Cybersec Cluster no es un clúster única y exclusivamente de organizaciones
que comercializan productos o servicios de ciberseguridad. Como ustedes pudieron ver en la lista de miembros que tenemos, en realidad varía porque al fin y al cabo la ciberseguridad es cuestión de todos, así que tenemos miembros de diferentes enfoques, ¿verdad? Industriales, de gestiones, ¿verdad? Desde bufetes, reclutadoras, universidades privadas, empresas que sí dan servicios o que incluso lo que tienen acá en Costa Rica, por ejemplo, en el caso de las multinacionales, son sus servicios de ciberseguridad para las empresas a nivel global. Entonces, en realidad, pues somos un equipo amplio de organizaciones que trabajan de forma colaborativa para poder transformar y fortalecer, sobre todo, nuestra estrategia de ciberseguridad, tanto a nivel nacional como regional. Y en relación al proceso de afiliación, ya para ir concluyendo, pues básicamente los requisitos se basan en una carta de intención, llenar un formulario que les podemos hacer llegar por correo y contar con la recomendación de afiliación que se hace por 2 procedimientos diferentes, ya sea que presenten 2 cartas de miembros activos del clúster o se hace una moción de recomendación por medio del comité ejecutivo. Se le solicita la firma del código de ética y bueno, a lo largo de este año el proceso de pago de la afiliación, que es un pago anual, se ha gestionado y se va a terminar gestionando hasta diciembre a través de la Cámara de Industrias. El propósito o el objetivo de poder compartir el espacio con ustedes el día de hoy era pues contarles a los que no estaban tan enterados de que CyberSec Cluster ya es una realidad y que cada vez está tomando más fuerza. Para los que ya más o menos habían escuchado, pues entender un poco más en detalle cómo funcionamos y ponernos a las órdenes para que puedan conectar con nosotros, para que consideren formar parte y podamos seguir transformando la ciberseguridad del país. Entre las actividades y eventos que tenemos van a poder encontrar toda esa información en nuestras redes sociales, pueden visitar nuestra página y sobre todo pues contar con nuestros contactos para que me puedan escribir y hacer todas sus consultas. Así que agradecerles sobre todo a la Cámara de Industrias de este espacio, al tiempo que todos ustedes nos han cedido el día de hoy para compartir con ustedes y quedo atenta a cualquier consulta o comentario. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, a don Raúl también gracias porque ahí estoy viendo que les está contestando a los del chat, a los que han hecho algunas consultas o comentarios, ahí don Raúl les ha dado respuesta. Así que muchísimas gracias. De hecho, aquí una de las preguntas, Carolina, es el costo de la anualidad para estar en el clúster. Gracias, Tatiana. Sí, el costo de la anualidad va a variar en función al tamaño de la empresa, de la cantidad de colaboradores que tienen. Los rangos están para empresas unipersonales a 10 colaboradores más o menos, que es el rango, el mínimo de $240 anuales. Ya para organizaciones que son mucho más grandes, que tienen más de 500 colaboradores, la membresía anual está en $2,400. Perfecto. Don Raúl, aquí me entró una pregunta en privado que parte de los comentarios o lo que comenta aquí la persona es que, bueno, desde que aparecieron los ataques de ciberseguridad, aparecieron muchas empresas que brindan servicios y que dicen que hacen diagnósticos y que ahora como que se volvió como moda, digamos, muchas empresas que se dedican a eso y que les cuesta determinar realmente cuál es buena o cuál es mala y que los precios varían mucho en esos diagnósticos. Y eso iba asociado tal vez con una de las preguntas que venía aquí en el chat, que hablaba Katia también sobre herramientas de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la pregunta va enfocada sobre cómo saber a quién elegir y como cada cuánto se debería de hacer un diagnóstico en una empresa. Ok, muchas gracias a quienes han hecho, digamos, esas consultas, porque vamos a ver, es uno de los temas a los que nos enfrentamos prácticamente todos, ¿no? Ofrecimiento va a haber mucho en el mercado. Gracias a Dios en Costa Rica, y lo decía Caro hace un rato, ¿no? Tenemos una oferta bastante buena en cuanto a temas relacionados con ciberseguridad.
Lo cierto es que hay algunos temas que sí me gustaría puntualizar. Bueno, hoy le llamamos ciberseguridad prácticamente a cualquier cosa que tenga que ver con tecnología, ¿verdad? Y no siempre es cierto, ¿no? Entonces, los temas de ciberseguridad tienen que ver con todo aquello que me permita controlar y gestionar el riesgo relacionado con el uso de la tecnología de cara a Internet, ¿no? La ciberseguridad generalmente materializa o se materializa a nivel de riesgo cuando tenemos alguna exposición de nuestra información, de nuestros productos, de nuestros servicios, de cara, digamos, por ejemplo, a a esa provisión de servicios, digamos, productos que tiene la organización de cara a Internet, ¿no? La seguridad informática tiene que ver mucho con, digamos, con esos temas de seguridad, pero a nivel más de las cuatro paredes de una organización, ¿no? Pero yo te podría decir que prácticamente hoy ninguna organización, digamos, trabaja en sus cuatro paredes sin conexión con el mundo de Internet, ¿no? Es prácticamente imposible. Por eso es que casi ahora ciberseguridad le llamamos a todo, ¿verdad? Tanto a lo que hacíamos antes dentro de nuestras cuatro paredes, como también toda esa interacción con el mundo de Internet. Solo para, digamos, hacer un ejemplo, digamos, del alcance que tiene la ciberseguridad hoy día. Sin embargo, vamos a ver, ¿qué debemos de entender? Debemos de entender qué es lo que andamos buscando, ¿sí? Andamos buscando, por ejemplo, empresas o profesionales que se dediquen a ayudarme a mí a construir mis procesos de gestión de la ciberseguridad, porque la ciberseguridad no se maneja sola, ¿sí? Yo puedo llegar y configurar la tecnología y tener la tecnología bien configurada, ¿no? Pero el día de mañana un ciberdelincuente la ataca y la pregunta es, ¿quién se da cuenta de que eso está ocurriendo? Podría utilizar sistemas de información para mejorar esa detección, pero al final quien tiene que responder a esto muchas veces son personas, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien está enviando un correo y el correo contiene información sensible y usted tiene que proteger que esa información no trascienda las fronteras de la organización, yo podría utilizar, digamos, de alguna manera sistemas de información para eso, pero las personas ahí, digamos, intervenimos. Entonces, cuando se trata de procesos, ¿verdad? Hay gente especializada, digamos, en consultoría de proceso, cómo diseñar procesos que le permitan a la organización no solamente diseñar productos y servicios seguros, sino evaluar en el tiempo esos productos y servicios para ver si continúan siendo seguros. Luego, hay gente muy especializada en, digamos, en evaluar y de alguna forma diseñar controles técnicos, cómo configurar correctamente la tecnología, ya sea, digamos, tecnologías de redes, tecnologías de bases de datos, tecnologías de sistemas operativos, aplicaciones, ¿no? Y esas, digamos, compañías se dedican generalmente a veces a temas muy específicos. Los que ven redes, quizás a veces no ven bases de datos o no ven otros. ¿Por qué? Porque es muy especializado, ¿no? En ese tipo de trabajo es muy especializado. Algunos se dedican a hacer lo que uno llama normalmente una prueba de intrusión, ¿verdad? Que es probar tus controles. Algo que me gustaría también compartir es que muchas veces la gente confunde las pruebas de control, ¿verdad? O pruebas de intrusión con los análisis de vulnerabilidades. Son dos cosas diferentes y lo quiero hacer y quiero hablarles un poquito sobre esto porque en el mercado también a veces nos encontramos gente que hace uno u otro o ambos, ¿no? Los análisis de vulnerabilidades los tenemos que hacer todos, siempre, de manera continua porque esa es la forma en que nosotros estamos, de alguna manera, valorando, por ejemplo, cuál es nuestro estado de la situación. Entonces, me preguntaban por allí, ¿verdad? ¿Cada cuánto deberíamos de hacerlo? Entonces, yo les diría a ustedes, los análisis de vulnerabilidades en todo lo que es la infraestructura tecnológica, los procesos de su organización y las personas que interactúan con esos procesos, deberíamos de estarlo haciendo de forma lo más continuo posible, ¿no? Si lo quisiéramos ver en una línea del tiempo, pues al menos hágalo una vez cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, no lo sé, ¿no? Pero tu organización tiene que tomar una decisión de cuál es el nivel de periodicidad adecuado, ¿no? Pero sí tiene que ser continuo, ¿no? Las pruebas de intrusión podríamos hacerla de dos tipos, ¿no? Podríamos tener gente interna dentro de la organización que se dedique a hacer estas valoraciones de controles. ¿Y qué es valorar un control? Es tratar de vulnerar el control para ver si el control cede de alguna manera algún tipo, digamos, de violación. Si el control cede, estaba mal diseñado, tenía oportunidades de mejora, ¿no?
Si el control no cede, el control está funcionando para lo que yo lo diseñé, ¿no? Eso es una prueba de control, ¿no? Y esas pruebas de control los podemos hacer con gente interna si tenemos gente capacitada. Pero si no tenemos gente capacitada, podemos contratar esos servicios de manera externa y, digamos, organizaciones podrían llegar, venir y hacer esas pruebas, ¿no? Algo que es muy importante es que un análisis de vulnerabilidades no es una prueba de control. Un análisis de vulnerabilidades nada más es la determinación del estado de la situación, pero no prueba el control. Nada más determina si el control existe o no existe y si el control tiene algo, digamos, por ejemplo, que se considera vulnerable, pero no sabemos si ese control es susceptible a un ataque. Para saber si ese control es susceptible a un ataque, yo tengo que hacerle una prueba de control. Entonces, yo diría que esos son aspectos importantes tener en consideración y en caso de dudas, pues es mejor consultar también a profesionales especializados en el tema para que les puedan guiar, ¿no? Hay mucha tela que cortar, hay mucho trabajo por hacer y aquí, digamos, en la respuesta traté de sintetizar lo que ustedes deberían más o menos de tomar en consideración. Excelente, bastante específico y muy claro, don Raúl, realmente con este tema. Y nada más termino con una consulta para Carolina, que parte de las cosas que están mencionando es si ustedes como clúster pueden dar recomendaciones de empresas que sean, digamos, formales y certificadas o que puedan brindar este tipo de servicios que menciona don Raúl, desde análisis de vulnerabilidades o gestiones internas dentro de las empresas. Gracias, Tatiana. Bien, como les mencionaba anteriormente, pues parte de las características de nuestros miembros es que comparten todos estos principios en temas de competitividad, de ética profesional. Entonces, claro que tenemos a muy buenas organizaciones que brindan diferentes servicios y ya hemos realizado también esos enlaces, esas articulaciones, ¿verdad? También gracias a la participación, por ejemplo, que tenemos activa de agencias como Cindy o como Procomer, también tenemos los canales para poder conectar, ¿verdad? Así como con las cámaras en esa búsqueda de esos servicios, esas empresas que necesitan. Entonces, en eso con muchísimo gusto podemos colaborarles también. Excelente. Muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, con esto creo que terminamos. Ahí Heiner estaba comentando que para el 2025 se esperan 10.5 billones de pérdidas por ciberataques en casi toda la economía de Centroamérica. Interesante. Y bueno, Denis estaba preguntando sobre recomendaciones de universidades para entrenarse en ciberseguridad, que también ese es otro tema que yo sé que a muchas en su momento han estado consultando porque ciberseguridad se volvió como un tema más frecuente en las conversaciones y que ya muchas personas es como, ¿y dónde lo estudio? ¿Cómo me especializo? Si hay una carrera, ¿verdad? O a veces uno solo ve como cursos sea experto en ciberseguridad y que realmente qué tan buenos son, ¿verdad? Porque han salido bastantes. Entonces es como, Sí. como otra de las consultas que hacen. Sí, Sí, bueno, pero adelante, Caro, por favor. las oportunidades que tenemos en temas de formación actualmente, gracias a la conectividad que tenemos, es que también hay procesos formales y también no necesariamente formales, ¿verdad? O sea, me refiero a programas de certificación o de capacitación. La ciberseguridad primero es algo que también es una oportunidad para todos, ¿verdad? No quiere decir que tengo o que necesariamente debo tener 17 años para poder empezar mi carrera en ciberseguridad, ¿verdad? En cualquier momento, pues podemos dar ese giro y esa transformación a través de los programas. Actualmente en Costa Rica, en términos de programas formales, son las universidades privadas las que han pues desarrollado diferentes programas, especialmente a nivel de maestría, ¿verdad? Como en el caso de Senfotec, pero también ya están publicando o liberando, por así decirlo, sus programas tanto de bachillerato como de técnicos. A nivel nacional, pues de las universidades públicas, el TEC también recientemente este año habilitó su maestría en ciberseguridad. Y ahí poco a poco se han ido sumando también Invenio, si no me equivoco, con sus programas que van a ir construyendo estas ofertas. En el caso de CyberSec Cluster, pues sí tenemos ya tanto la Universidad Fidelitas, que lo mencionaban por ahí, Senfotec, Texas Tech,
que forman parte de nuestro grupo, ¿verdad? O de nuestra asociación, y que ellos pues sí tienen unas ofertas muy interesantes que pues es cuestión de explorarlas y conocer un poco más. Algo que quería agregar a esto que menciona Caro es que la oferta es vasta, ¿sí? La oferta, digamos, en temas relacionados con ciberseguridad es vasta, así como las disciplinas que están, digamos, relacionadas. Digamos, tú puedes tomar una decisión, digamos, de prepararte. Si trabajas en temas, por ejemplo, de gestión de riesgo, cómo gestionar riesgos de ciberseguridad. Si sos auditor o auditora, cómo auditar, digamos, la ciberseguridad. Si sos, digamos, por ejemplo, de un área de tecnología, cómo configurar una tecnología específica, cómo configurar redes de forma segura, cómo configurar bases de datos de forma segura, sistemas operativos, etcétera, etcétera, ¿no? Si eres, digamos, por ejemplo, una persona de estratégica, también cómo diseñar, digamos, la arquitectura de ciberseguridad de una organización. Si es administrativo, cómo, digamos, gestionar, digamos, o administrar la ciberseguridad. O sea, hay de todo, ¿no? Algo que es muy importante es, si tu carrera va a ser desde la perspectiva técnica, es muy importante tener un background informático primero antes de brincar a los temas de seguridad como sugerencia, ¿no? Como sugerencia, digamos, 27 años ya trabajando en esto, yo les digo, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque comprender estos temas en esencia es tratar también de comprender cómo operan, ¿verdad? Y si uno sabe cómo operan, tratar de solventar y controlar esos problemas es mucho más fácil. Sin embargo, si tu carrera no es técnica y te vas a dedicar a otros temas relacionados como gestión de riesgos, auditoría y todo eso, pues no necesariamente podrías utilizar algún tipo de certificación o algún tipo de curso, ¿verdad? Que te puede preparar específicamente en esa materia. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ahí también están aportando otras opciones que otros me imagino que han llevado o que han estudiado, entonces súper bien. Pero muchísimas gracias a todos los participantes y de verdad que de parte de la Cámara de Industrias, don Raúl y Carolina, siempre es un honor tenerlos. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento y ese valor que yo sé que a muchas de las personas, a las personas que se estaban conectando, era de bastante interés conocerlos. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Así es, ya es hora de almorzar, así que buen provecho. Aquí cerramos la grabación y recordarles que se las compartimos en el transcurso de la tarde a todas las personas que se inscribieron y nos vemos en próximas charlas programadas que tenemos desde la Cámara de Industrias. Que tengan bonita tarde.